niños, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir con un tiempo especial desde casita. Dios no se olvida de ti porque te sigue amando y te sigue mirando en todo lugar y en todo tiempo. Pero antes de poder comenzar, ¿qué hay que hacer? Muy bien, es orar, así que yo te invito a que cierres tus ojos. Recuerda que orar es hablar con Dios. Señor Jesús, estamos delante de ti dándote muchísimas gracias por tu amor, porque tú estás con nosotros en todo lugar, porque no nos dejas. Bendice este día. Yo quiero aprender más de ti, Señor. Guarda nuestro corazón y guarda nuestra familia. Que tú nos enseñes en todo tiempo. Amén. Vamos a dar inicio. Recuerdan que por medio de la historia podemos conocer sucesos que ocurrieron en el pasado y así poder ubicarnos mejor en el presente. También dijimos en la clase pasada que en la Biblia está nuestra historia. En Génesis 1:27 dice: "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó". Cuando Dios nos creó nos hizo diferentes a toda la creación. Dios nos creó a su imagen. Pero, ¿en qué somos como Dios? Somos hechos a su imagen. Por ejemplo, los atributos que Él nos da a nosotros, como la justicia, la bondad, la misericordia, la capacidad de amar, el poder hablar con Él, entre muchas otras cosas, como la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Ahora, ¿en qué no somos como Dios? Nosotros no somos omnipotentes. Esto quiere decir que Dios lo puede todo y nosotros no. Omnipresentes. Dios está en todo lugar, pero nosotros no. Omniscientes. Que Dios lo sabe todo, pero nosotros no. También algo muy importante es que nosotros somos pecadores y Dios es santo. Esto es una clara diferencia en que no somos como Dios. Dios no solo nos hizo diferentes a toda la creación. Él hizo dos tipos de personas, varón y hembra, y esto lo hizo así porque Él tiene un plan perfecto y especial, el cual es el que el hombre y la mujer se unan en matrimonio y formen una familia. Ahora volvamos a nuestro versículo. Génesis 1:27. "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó". Génesis 1:27. Otra vez, pero ahora vamos a decirlo como soldados. Génesis 1:27. "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó". Una vez más. Génesis 1:27. "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó,
varón y hembra los creó. Génesis 1:27. ¿Recuerdan que ya vimos que la palabra de Dios es nuestro alimento? Y que así como tu cuerpo necesita alimento para mantenerse vivo y crecer, tu yo interior necesita comer la palabra de Dios. ¿Recuerdas el versículo que vimos? Mateo 4:4b. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la semana pasada aprendimos que la palabra de Dios es nuestra historia. Y el versículo que nos enseñó el maestro Adolfo es Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ya vimos que la Biblia es tu historia. Habla acerca de Dios, pero también habla acerca de ti. Vimos que mucha gente tiene una forma diferente de explicar la creación o cómo fue hecho el mundo. Que existen varias teorías acerca de esto, pero que ninguna tiene sentido si lo analizamos. Y aprendimos que fue Dios el que creó todo desde el principio. Él fue el único que sí estuvo ahí cuando todo fue creado. Porque Dios nos ama y se interesa por ti y por mí, nos ha dado una historia de lo que ocurrió. La palabra de Dios en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él sabe lo que pasó porque Él estuvo ahí. La Biblia dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios quería que tuvieras un libro de tu historia. Y por eso mandó a su Espíritu para decirle a las personas lo que deberían de escribir, porque Él estuvo presente y fue el creador. Dios nos dio la Biblia para hablarnos, por eso es llamada la palabra de Dios. Cada palabra en la Biblia de sus 66 libros viene de Dios. Dios usó muchas personas para escribir su palabra y les dijo a ellos exactamente lo que Él quería que escribieran. Los libros de la Biblia fueron escritos durante cientos de años por personas especiales que Dios escogió, como Moisés, David y Pablo. Dios se aseguró de que los escritores escribieran todo lo que Él les decía sin errores. Eso quiere decir que Dios puso las palabras de la Biblia en la mente y el corazón de ellos. Es un mensaje de amor para nosotros que Dios nos dio para que podamos salvarnos de nuestros pecados y vivir de una manera que agrada a Dios. Cada palabra es verdad y de ayuda. La Biblia es un precioso regalo de Dios. Podemos conocer a Dios y su plan para nosotros leyendo la Biblia. En 2 de Timoteo 3:16-17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que confiemos en la Biblia, que es el libro que nos enseña nuestra historia. ¿Recuerdas cuál es el nombre del primer hombre que Dios creó? Sí, Adán, que significa en hebreo hecho de la tierra por Dios. Y Dios luego pensó que no era bueno que el hombre estuviera solo. Fue así como le provocó un sueño profundo a Adán y sacó de su cuerpo el material para hacer a su compañera. ¿Recuerdas el nombre de la primera mujer que Dios creó? Muy bien, se llamaba
Eva. Así fueron creados por la bondad de Dios los cielos, la tierra, los mares, los ríos, los astros y todas las plantas, todos los animales, el hombre y la mujer. Y así como Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, ha hecho a toda la humanidad, nos creó a mí y a ti. Y aunque cada uno de nosotros tenemos nuestros rasgos físicos y forma de ser diferente, todos somos iguales porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. En el Salmo 139, versículo 13 y 14a nos dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Cada uno de nosotros vivimos aproximadamente 9 meses dentro de la pancita de mamá. ¿Sabes cuántos huesos tiene tu cuerpo? Cuando nace un bebé, su cuerpo contiene aproximadamente 300 huesos. Conforme va creciendo, los huesos se unen y forma un esqueleto de 206 huesos. Imagínate. ¿Sabes cuántos músculos tiene tu cuerpo? El cuerpo humano tiene más de 650 músculos. Y así puedes ir estudiando todos los órganos que conforman tu cuerpo: tu cerebro, tu corazón, tu estómago, tus riñones. Todo eso tan maravilloso lo hizo Dios. Ahora, veamos esta imagen. ¿Cuántas cabezas tiene esta niña? ¿3? No, tiene una, ¿verdad? ¿Tú cuántas cabezas tienes? Ahora, ¿cuántos brazos tiene el niño? ¿8 brazos? 5. No, ¿verdad? Tiene igual que tú, 2 brazos. ¿Y estos niños qué utilizan para correr, para brincar? Muy bien, sus piernas. ¿Y qué tienen debajo de sus piernas? Sí, sus pies. ¿Y cuál es la diferencia entre estos niños, aparte de su cabello, de sus características físicas? Muy bien, en que él es niño y ella es niña. Debemos agradecer a Dios porque Él nos ha creado y siempre nos ayuda, pero debemos obedecerle, llamarle con todo nuestro corazón y debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque si tú ya recibiste a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador, ahí habita el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. La Biblia es el relato del inicio de la vida, de cómo empezó todo. Es la historia de Dios acerca de su relación con nosotros. Dios hizo que estos hechos fueran registrados en la Biblia. Si nosotros la leemos, podemos conocer ese gran regalo que es la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es la fe en Cristo Jesús. Estamos viendo nuestra historia, nuestro origen de la Biblia. Dios es un Dios de orden. Es por eso que le dio las leyes a Moisés. En el libro de Éxodo, capítulo 20, Dios le revela a Moisés en el monte Sinaí los 10 mandamientos, escritos en 2 tablas, por su propio dedo, para el pueblo de Israel. Veamos cuáles son. 1. Yo soy tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. 2. No te harás imágenes. Éxodo 24. Y de ninguna semejanza, ni de lo que esté arriba en el cielo, ni lo que esté abajo en la tierra. Y es que muchas personas tienen imágenes, las adoran y las tienen colgadas en sus paredes, y eso no le agrada a Dios. 3. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Éxodo 27. ¿Qué quiere decir esto? Te voy a poner un ejemplo. Es cuando quieres que alguien sepa lo que hiciste, y para que te crea le dices, por Dios o por Diosito. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Dios es santo y debemos adorarle y alabarle. También le podemos pedir ayuda, pero siempre con respeto y siempre como el ejemplo que nos puso el Señor Jesús. Con respeto y llamándolo como Él hablaba. Él siempre le llamaba y se dirigía a Él diciéndole Padre. 4.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Y es que en aquellos días se descansaba los sábados, y nadie debía de trabajar. 5. Honra a tu padre y a tu madre, y tus días se alargarán. 20:12. Esto significa que debes obedecerlos y respetarlos. Eso le agrada a Dios. 6. No matarás. Éxodo 20:13. 7. No cometerás adulterio. 20:14. 8. No hurtarás. ¿Qué significa hurtar? Es tomar cosas ajenas y eso no le agrada a Dios. 9. No hablarás con tu prójimo falso testimonio. No dirás mentiras ni cosas falsas para que tú quedes bien. Como por ejemplo, cuando por accidente estás comiendo y tiras el agua y para que no te diga nada a tu mamá, le echas la culpa a tu hermanito menor que no puede hablar. Eso es una mentira. También el omitir cosas es una mentira. Ojo. 10. No codiciarás. Éxodo 20:17. Esto significa no envidiar o desear las cosas de otros niños. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de sus hijos. Si tú ya eres hijo de Dios, tú tienes el Espíritu Santo y tú puedes obedecer los mandamientos que Dios puso en ti. Así que recuerda, la Biblia es el libro que Dios escribió a través de otras personas para explicar tu historia y para que tengas la seguridad de cuál es tu origen. Fuiste creado por Dios con mucho amor. Tu cuerpo fue diseñado con mucha sabiduría y todo eso para cumplir el plan que Dios tiene para ti. No lo olvides. ¿No les encantó la lección de la maestra Betty hablándonos sobre los 10 mandamientos? Pero, ¿tuviste cuidado de tomar tu Biblia e ir buscando los mandamientos con ella? Recuerda, la semana pasada les dije que no les digan, que no les cuenten. Así que hoy te reto a que saques tu Biblia y me acompañes al libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 7. Vamos a leer juntos. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Recuerdan? Yo les dije que me imaginaba a Dios formando al hombre de la tierra y soplando aliento de vida. Esto se encuentra en Génesis 2:7. Ahora saquen su Biblia y busquemos Éxodo en el capítulo 14, en el versículo 21. Y vamos a leer juntos. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental, y toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar. ¿Te imaginas que el mar se divida y puedas pasar en medio de él? Bueno, eso se encuentra en el libro de Éxodo. Y la semana pasada te hablé sobre los sacrificios que se hacían por el pecado. Pero, ¿recuerdan que les dije que no les digan, que no les cuenten? Yo esperaba que se dieran cuenta que esa parte no se encuentra en Deuteronomio, se encuentra en el libro de Levítico. Y allí se nos habla de los sacrificios. Pero para que no les digan ni les cuenten, vamos juntos al libro de Levítico. Y quiero que vayan al capítulo 4 y verán que ahí dice ofrendas por el pecado. Y vamos a leer en el capítulo 2 que dice: cuando alguna persona pecare
Y luego en el 4 traerá el becerro a la puerta del tabernáculo. Y en el 6, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y la rociará. ¿Lo ves? Pero está en el libro de Levítico. Te recuerdo que la Biblia es el único libro donde el autor está contigo. Es decir, el Espíritu Santo te enseña, te guía y te cambia. Así que es importante que tú ores y que leas tu Biblia y que cuando escuches lecciones bíblicas o escuches a tus maestras, recuerdes que también son personas, pueden equivocarse, pero que Dios no se equivoca y que tú debes estar continuamente checando en tu Biblia todo lo que te decimos. Por último, te pedí que buscaras en dónde en la Biblia se menciona sobre el arca del pacto. Quiero decirte que en 41 veces a lo largo de la Biblia se menciona el arca del pacto. Pero sobre todo, quiero que busques el libro de Éxodo. ¿Sí? Vamos a buscar Éxodo en el capítulo 25, en el versículo 10, empieza a hablarnos del arca del testimonio. Aquí viene cómo la hicieron, pero a lo largo de la Biblia se nos dice qué contenía el arca del pacto y qué funciones se le daba. Por ejemplo, podrías buscar un lugar donde nos dicen que el arca del pacto iba delante del pueblo de Israel y nos vemos próximamente. Hola a todos, me da mucho gusto volver a verlos. ¿Ya están listos para seguir aprendiendo en esta su cápsula los libros de la Biblia? Bueno, pues vamos a empezar. Recordando que la Biblia, ¿qué es? La palabra de Dios. Y se divide en dos partes, que son el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. Nos da un total de 66 libros. Y bien, el Antiguo Testamento se divide en 5 partes, que son 5 libros de la ley, y estos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También tenemos 12 libros históricos. ¿Recuerdas? Son Josué, Jueces, Ruth. Primero y segundo, libros de Samuel. Primero y segundo, libros de Reyes. Primero y segundo, libros de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. También aprendimos los 5 libros poéticos, que son Job, Salmos,
Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. El día de hoy vamos a aprender los 5 libros de los profetas mayores. Y estos son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Escuchaste bien? Voy a decírtelos una vez más. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ahora dilos conmigo. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Última vez. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Bueno, ¿y por qué se llaman profetas mayores? No es porque sean los más importantes de toda la Biblia o porque sean los más viejitos, no. Simplemente es porque de todos los libros de profetas que aparecen en la Biblia, estos 5 tienen más capítulos. ¿Recuerdas? Los números grandecitos. Tienen más capítulos, no más capítulos que toda la Biblia. Te voy a dar un ejemplo. El libro de Isaías tiene 66 capítulos, pero no es el que tiene más, porque, por ejemplo, también el libro de los Salmos tiene 150 salmos. ¿Te fijas? Es como si fueran 150 capítulos y son más que los 66 que tiene el libro de Isaías. Entonces, simplemente, de todos los libros de los profetas, estos 5 sí tienen más capítulos. Y bien, precisamente, ya nada más nos faltan los últimos 12 libros que son los de los profetas menores. Pero los vamos a aprender ya todos y repasarlo en nuestra próxima cápsula de los libros de la Biblia. Hasta entonces. Bienvenido a tu historia misionera. ¿Tú crees que Dios tiene cuidado de toda su creación? Veamos la vida de John Paton. ¿Recuerdan? Él nació en un hogar cristiano y muy pequeño pudo entregarle su vida a Dios. Y aunque tuvo problemas como 2 veces que perdió su trabajo, Dios tenía cuidado de él. ¿Recuerdan? La semana pasada nos quedamos cuando John perdió su trabajo en el colegio Mary Hill. Sin embargo, cuando llegó esa tarde a casa, había una carta esperándolo. Y adivinen qué. Él empezó a trabajar en la misión de Glasgow. De ellos era la carta. Y le decían que querían que trabajara con ellos llevando el evangelio. En ese momento, John se arrodilló y dio gracias a Dios por tener un trabajo que le permitiera hablar de lo que él amaba. Y ¿saben? A partir de ese día, todas las mañanas se levantaba muy temprano, muy animado e iba de casa en casa tocando y llevando el evangelio a todos los jóvenes. Pero había personas en la colonia que no lo querían y le gritaban. En especial, había un señor que les decía: ¡Ey, no crean en lo que él les dice! Hay otros libros que explican teorías y la Biblia no dice la verdad. Sin embargo, este hombre, pasado un tiempo, se enfermó. Y su esposa fue a ver a John Paton. Cuando John escuchó que estaba enfermo, decidió ir a verlo. Y llegando a su lado en la cama, le dijo: ¿sabes? Dios te ama. Y entonces abrió su Biblia y le leyó Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Este hombre veía la cara de John y decía: ¿cómo puede ser tan bueno y yo tan malo? Porque cuántas veces le he gritado y le he dicho, y él está aquí hablándome del amor de Dios. ¿Sabes? Se arrepintió tanto que dijo: voy a morir y no voy a tener a Dios. Y en ese momento
decidió recibir al Señor Jesucristo como su Salvador del pecado. Pero, ¿saben? No se murió, sino que, ya que estuvo bien, salía a las calles junto con John para dar el Evangelio y decir lo que Dios había hecho en su vida. Y un día le pidió a su esposa y a su hija que rompieran y quemaran todos esos libros que negaban a Dios y oraban como familia todos los días y leían su Biblia. De todas maneras, había en Glasgow personas que no querían a John Paton. Y ¿sabes? En alguna ocasión, cuando John iba caminando, le aventaron una piedra. Le cayó en la cabeza y cayó al piso y la sangre brotaba. Sin embargo, nadie le ayudó. Otro día le aventaron una cubeta llena de agua hirviendo, pero gracias a Dios, John ya había pasado cuando cayó el agua. Otro día se encontró a un joven que todos los días estaba tomando alcohol en la calle y estaba tan triste que tenía deseos de morir. John se arrodilló junto a él y empezó a hablarle sobre el Evangelio y le dijo, vamos a orar. Pero en el momento que le dijo, vamos a orar, este hombre le dijo, no, yo soy muy malo y no puedo orar. Y John le detuvo y oró por él. ¿Sabes? Este hombre cambió, dejó el alcohol y empezó a congregarse en el lugar donde John le decía. Ya eran tantos jóvenes que no cabían en el pequeño cuarto que habían designado para las predicaciones, así que tenían que reunirse en un gran granero porque ya eran muchísimos y no cabían. ¿Sabes? Al otro lado del mundo, en Australia, junto a Australia, hay unas islas llamadas las Islas Hébridas. Bueno, supongo que no alcanzas a ver las Islas Hébridas que se encuentran aquí. Así que vamos a hacer un agrandamiento. Aquí está Australia y aquí están las Islas Hébridas. Sin embargo, si tú revisas un mapa de nuestros días, ya no se llaman las Islas Hébridas, sino que les llamaron Vanuatu. Te las puse aquí en un nuevo mapa. Pero bueno, le hablaron a John Paton de estas Islas Hébridas y les pidieron que oraran porque nadie quería llevar el Evangelio allá. Y en ese lugar nunca habían escuchado hablar del Señor Jesucristo. Cuando John oyó esto, sintió en su corazón mucha tristeza y empezó a llorar, pues él no imaginaba que había personas que nunca habían escuchado del Señor Jesucristo y sintió mucha tristeza y en su corazón se formó una oración que decía, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Y sabes? Aunque él estaba preocupado por todas estas personas que él había llevado a los pies del Señor Jesús, pues empezó a orar y fue con los dirigentes de la misión y les dijo, yo estoy dispuesto a irme a las Islas Hébridas. ¿Y saben? Ellos le dijeron que sí y empezó su capacitación que duró un año. Durante un año, John volvió a estudiar medicina y se preparó para irse. Lo último que él hizo fue ir a su casita a hablar con sus padres. Le encantó llegar a aquella casita llena de flores con su olor a pan de avena y escuchar a sus hermanos y a sus padres hablando, pues todos querían platicarle lo que habían hecho mientras él no estuvo. Y él se esperó hasta que sus hermanos se durmieron. Y ya que estaba con su papá y su mamá, y les iba a decir, ¿qué crees? No te pierdas nuestra próxima historia misionera. Para la manualidad de esta semana realizaremos una televisión de nuestra historia.
La semana pasada te enviamos un PDF con las imágenes que vamos a ocupar. Estas imágenes marcan una línea de tiempo. Lo primero que vamos a realizar es iluminar todas nuestras imágenes. Después mediremos y recortaremos nuestras imágenes. En este caso las centraremos a una distancia de 14 centímetros. Ya recortadas las vamos a unir con pegamento en barra y las reservamos. Ahora vamos a recortar nuestro palito de bandera por la mitad. Para esto puedes pedirle ayuda a tus papás. Ahora vamos a trabajar con nuestra caja. Vamos a recortar una hoja del mismo tamaño de nuestro dibujo. Recuerda que fueron 14 centímetros. Vamos a centrar la hoja en nuestra caja y marcamos. Una vez marcada, pídele ayuda a tus papás para recortarla. Espera, la hoja la deberás guardar porque más adelante la utilizaremos. Y nos debe quedar de esta manera. Ahora en los extremos superiores marcaremos una distancia de 2 centímetros, en la cual haremos 2 perforaciones de manera que podamos introducir nuestros palitos en ambos extremos. Como siguiente paso, con el pedacito de cartón que recortamos de nuestra caja, vamos a medir una línea de 2 centímetros, de la cual recortaremos 2 tiras. De esta manera, vamos a rodear nuestro palito de bandera y la pegaremos con silicón. Para esto también puedes pedirle ayuda a tus papás. Recuerda que el silicón está caliente. Una vez teniendo estos 2 círculos, los vamos a pegar por dentro en la parte inferior de nuestra caja. Esto nos servirá para que nuestros palitos de madera no se muevan y giren perfectamente. Una vez teniendo estos pasos, puedes pintar o forrar y decorar tu caja como más te guste. En este caso, yo decidí forrarla. Por último, la hoja blanca que reservamos la vamos a partir por la mitad y la vamos a unir en los 2 extremos de nuestra línea del tiempo, es decir, al principio y al final. Esto nos servirá para poder fijar la línea a nuestro palito de bandera. Pero ojo, el palo de bandera debe quedar suelto, ya que esto nos permitirá colocar en su lugar nuestra línea de tiempo. Pero antes de colocarla, agrega los versículos que hemos aprendido en nuestra clase en cada imagen. Listo, ahora ya tenemos nuestra propia televisión de nuestra historia. Bueno, hemos llegado al final de nuestra clase. Muchísimas gracias por conectarte y quiero que me acompañes a hacer una oración cerrando tus ojitos e inclinando tu rostro. Y vamos a decirle así a nuestro Dios. Dios, muchísimas gracias por este día nuevo. Muchísimas gracias por los corazones y la disposición de los maestros, Señor. Gracias porque permites que
nos enseñen acerca de tu palabra. Gracias porque gracias a tu palabra sabemos de dónde venimos, cuál es nuestra historia y cuál es nuestro origen, mi Dios. Muchísimas gracias por eso. Te agradecemos también, Señor, por la disposición de los niños, Señor, que se conectan cada domingo a escuchar tu palabra. Muchísimas gracias, Señor, bendícelos, cuídalos. Y bueno, mi Dios, te agradecemos y ponemos toda esta oración en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Perfecto, amigos. No olviden compartir este video con sus amigos, suscribirse, darle like. Así que nos vemos en el próximo video.